Shalom, shalom, queridos amigos. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo estudio de La Raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel, si es que me estás mirando a través de nuestro canal en YouTube o si nos estás mirando o siguiendo por Apocalipsis Network, bienvenido también. Estamos hoy en la segunda parte de lo que es este estudio que empezamos hace un par de semanas atrás y que la semana pasada hicimos un alto porque Esteban Morales, que está siempre del otro lado en los controles, tenía una actividad muy linda por la celebración del aniversario de Apocalipsis Network y por eso hicimos una interrupción de 2 semanas. Pero bueno, acá estamos de vuelta, una vez más, con la segunda parte de la homosexualidad según la Biblia. Este estudio que les cuento, no sé si para mi sorpresa, porque tenía como la percepción de que podía darse esto, pero de los casi 80 videos que tenemos subidos al canal, ha sido el segundo en reproducciones. ¿No? El video más visto hasta ahora en mi canal es la última parte de Arqueología Bíblica, un viaje histórico espiritual. Ese video ocupa el primer lugar en cuanto a visualizaciones. El tercer lugar lo ocupa el estudio de la segunda venida de Cristo, el primer estudio, el primer video del estudio de la segunda venida de Cristo, ocupa el tercer lugar. Pero en el segundo lugar, en visualizaciones, se encaramó hasta ese segundo lugar, hasta esa segunda ubicación, este estudio. Eso en YouTube. Amén de lo que pueda ser las visualizaciones a través de Apocalipsis Network. Así que bueno, es un tema que evidentemente concita la atención de las personas están interesadas, me parece, en este tema, tanto la gente de la iglesia como la gente fuera de la iglesia. Y la iglesia tiene algo para decir, tiene una voz y esa voz es digna de ser escuchada. Para nosotros que somos creyentes, esa voz es la verdad absoluta. Para quien no es creyente, es una voz más, evidentemente, pero tenemos un derecho. Por todo lo que yo estaba diciendo la semana pasada, de todo lo que ha sido el aporte de la Iglesia a lo largo de la historia, la Iglesia tuvo mucho que ver en lo que es la conformación de la sociedad occidental y mundial, pero sobre todo occidental, tal y como la conocemos hoy. Entonces, los cristianos que hemos sido arte y parte en esta conformación, hoy tenemos una voz, y es una voz disidente con el discurso hegemónico de turno, cosa que durante mucho tiempo no pasó. Y en realidad el discurso hegemónico de turno muchas veces iba de la mano con los principios de la iglesia. Pero hoy, cuando ese discurso hegemónico de turno en algunos puntos se aleja de la visión bíblica, de la visión cristiana, entonces evidentemente la iglesia alza su voz. Aunque, como vimos la clase pasada, la iglesia está presente en 1000 maneras, y a veces sin alzar la voz, o mayormente sin alzar la voz, la iglesia es una tremenda influencia sobre la sociedad. Lo que pasa que estos temas, como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, decíamos la clase pasada, son los que más ruido hacen. Ahora, si vamos a la diapositiva número 3, Esteban, ahí vamos a tener algo que a mí me parece interesante que nosotros veamos, porque tenemos que ver, bueno, ¿cómo puedo yo definir de alguna manera lo que es la homosexualidad? Y ahí tenemos en la diapositiva una definición que dice inclinación sexual o comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Me costó un poquito llegar a esta definición, porque en general se hablaba en las definiciones de inclinación, pero no incluían comportamiento. Y a mí me parece sustantiva la diferencia entre lo que es la inclinación sexual, es decir, yo siendo varón, teniendo una inclinación sexual de atracción hacia las mujeres o hacia los varones, esa es una cosa, la inclinación sexual que yo tenga, y otra cosa es, amén de eso, el comportamiento que yo tenga. Porque yo puedo tener atracción hacia las mujeres o hacia los varones, y otra cosa es llegar a ejercitar un acto sexual con mujeres o con varones.
Lo mismo a la inversa, ¿no? Pero digo para que se entienda, una cosa es la inclinación y otra cosa es el comportamiento. Y esto es sustantivo, como digo, al tema que estamos tratando, que es la homosexualidad según la Biblia, porque en forma específica la Biblia lo que condena específicamente son determinados actos homosexuales. A ver, hoy día hay como si yo te dijera dentro de la cristiandad, no sé si diferentes teologías, pero diferentes corrientes. Hay algunas corrientes que se focalizan más en el hecho de que, bueno, sí, hay un comportamiento sexual juzgado por la Biblia, que después lo vamos a ver, cuáles son los comportamientos específicos sexuales que la Biblia condena, homosexuales. También hay comportamientos sexuales que la Biblia condena y tantas otras cosas que la Biblia condena. Entre toda esa cantidad inmensa de situaciones que la Biblia condena, están los actos, algunos actos homosexuales, o podríamos decir todos los actos homosexuales, bueno, después lo vamos a ver. Digo también que cuando digo la Biblia condena, parece como, se puede tomar como peyorativamente, ay, porque es un libro religioso y condena. No, 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 no. Tenemos que entender a la palabra de Dios como esa enseñanza que un padre amoroso le da a un hijo para que ese hijo, al andar, al transitar por ese camino, no le vaya mal en la vida, sino que le vaya bien. Entonces, son como advertencias. Yo te lo puedo llamar como una condena, y suena más duro el término, pero también te podría decir, bueno, como una advertencia, y suena más liviano. Como también te podría decir un consejo que el padre te da. Un padre que es bueno y que te dice, mira, esto no te conviene hacerlo. Esto sí. Por este camino puedes ir, por este camino no. Entonces, la Biblia es muy clara respecto a los comportamientos que son condenables en referencia a la homosexualidad. Y como la Biblia es muy específica respecto a los comportamientos y no así el pensamiento o la inclinación, esto ha llevado a que hoy día, también por el hecho de que en la sociedad se habla mucho de la homosexualidad y hay muchos colectivos que son ahora visibilizados y que antes no eran tan visibilizados, entonces evidentemente la Iglesia profundiza el estudio en el tema y hay teologías que sin ser más livianas o sin de alguna manera contrarrestar el hecho de que el comportamiento sexual homosexual es condenado por la Biblia, sí ellos, hay corrientes de pensamiento como que juegan, y lo digo bien, jugando no estoy siendo peyorativo, no estoy denigrando a esas corrientes, juegan con la posibilidad de decir, bueno, si la palabra de Dios lo que condena es determinados comportamientos sexuales, y no así la orientación o la inclinación sexual, entonces ahí uno puede empezar a hilar fino y a decir, bueno, de pronto tú podés tener una inclinación homosexual y no habría ningún problema en tanto no llegues a tener un comportamiento sexual. Si esa inclinación homosexual no se trasunta en una acción, en un comportamiento, en un vínculo sexual por la vía de la práctica con alguien de tu mismo sexo, entonces no habría problema. Y a su vez entra también el juego de decir, bueno, pero específicamente como los comportamientos homosexuales que la Biblia condena son tal y cual, que para ya develar el misterio, aunque después vamos a ver los versículos, básicamente la Biblia se refiere a un varón acostándose con otro varón como si se acostara con una mujer. Dando a entender, y esto también ya acá entran las interpretaciones, ¿no? Pero ahí específicamente lo que se daría a entender es, bueno, y perdóneseme si voy a ser un poco explícito en la forma en la que me voy a expresar, si bien en las relaciones homosexuales las personas toman todo tipo de roles, ¿sí? En las relaciones homosexuales las personas toman un rol activo y pasivo, los dos pueden tomar un rol activo, los dos pueden tomar un rol pasivo, uno puede tomar un rol activo, uno puede tomar un rol pasivo. Lo que daría a entender la palabra de Dios específicamente, la gran condena, por lo menos lo que es reiterado y que se condena, es un varón acostándose con otro varón como si se acostara con una mujer. Ahí yo tengo que entender
que seguramente la palabra de Dios me está hablando de un contacto sexual con penetración, ¿sí? Lo cual implica un determinado tipo de relación homosexual. Y ahí es donde justamente estas corrientes o estas líneas de pensamiento que son más livianas dicen, bueno, entonces podría incluso justificarse la inclinación homosexual de una persona, pero amén de eso, incluso de pronto podrían haber algunos comportamientos homosexuales que no serían tan graves. No sé, ahí la variedad puede ir desde, bueno, no los podemos condenar, a decir, bueno, no, no son deseables, pero de pronto no es lo mismo que lo que la Biblia está específicamente condenando, que es ese vínculo en el cual de alguna manera uno de los dos varones en la relación termina cumpliendo, para que se entienda de manera muy brusca, el rol que cumpliría de otro modo una mujer. De hecho, es una de las interpretaciones de estas iglesias protestantes que dicen que el gran problema de este versículo, dicen que este versículo, después lo vamos a ver, se refiere a que en la antigüedad, en los imperios como el griego, el romano, yo no sé si con anterioridad también, era aceptado que en la sociedad los hombres grandes, con un determinado estatus en la sociedad, con una determinada formación, era bien visto que estos hombres tuvieran, amén de tener una esposa e hijos, que tuvieran un vínculo con un chico joven, un vínculo de tipo sexual, en donde de alguna manera ese chico era abusado. Y esto era como bien visto por la sociedad de aquel momento. La sociedad no veía con buenos ojos al chico en esa relación, aunque se aceptaba que esto ocurría. Pero sí la sociedad veía con buenos ojos al adulto que estaba de alguna manera teniendo un vínculo con ese chico. Había toda una filosofía que la idea era que el adulto lo apreciaba a ese muchachito joven, lo preparaba para la vida, y que eso era hasta los 25 años, y a los 25 años ese muchachito joven se dejaba de tener ese vínculo sexual con ese adulto e incluso se casaba, tenía sus hijos, etc. Una cosa rara, difícil de entender, ¿no? Pero bueno, aparentemente era lo que sucedía. Entonces hay interpretaciones hoy día que dicen que cuando la Biblia se refiere a este versículo, que después lo vamos a ver, lo que está condenando específicamente, más que condenar un vínculo homosexual, era en realidad porque los adultos se vinculaban con un menor. Ahora, eso ya es como llevar el texto a un extremo. En realidad el texto condena la unión de dos varones, pero es cierto que la condena es cuando un varón se acuesta con otro como quien se acuesta con una mujer. Y ahí entra esa interpretación. Bueno, entonces el hecho condenable es cuando esa relación llega a término y se hace todo lo que se tiene que hacer. ¿Hasta qué punto yo puedo permitir otro tipo, vamos a decir, de vínculo homosexual o de comportamiento homosexual si es que no media la penetración? Bueno, y ahí pueden haber diferentes ideas o interpretaciones. Evidentemente, lo más lógico y lo más sensato es decir, bueno, a ver, si en realidad la Biblia está diciendo que no es deseable que un varón se acueste con otro varón, también hay un pasaje que después lo vamos a ver que dice que lo mismo sucede con las mujeres que se acuestan con las mujeres, pero hay un solo pasaje respecto a relación mujer-mujer, mientras que hay muchos pasajes respecto a relación varón-varón. Entonces digo, bueno, la Biblia, si la Biblia está planteando que no es deseable que un varón se acueste con otro varón, y estoy diciendo no es deseable, en realidad la Biblia es más dura en su juicio, entonces yo digo, bueno, yo también tengo que evitar todo lo anterior que pueda llevar a ese punto. Porque es correcto, sí, específicamente la Biblia, yo te diría, condena el vínculo homosexual entre dos varones cuando un varón penetra al otro. Vamos a decirlo así. Pero para llegar a ese punto hay todo una serie de pasos que las dos personas, o de pronto más, van dando hasta llegar a ese punto en el vínculo. Entonces, por aquello de que en el judaísmo muchas veces el judaísmo levanta barreras antes del pecado mismo o de la situación de pecado para que nos sea más difícil llegar al cumplimiento por la vía de los hechos del pecado, entonces yo podría entender que en realidad ya
yo puedo tener una inclinación homosexual, pero todo tipo de comportamiento homosexual pudiera ser condenable. Yo les decía, en la clase pasada les hablaba de una chica que yo conocí que tenía tendencia lésbica y que estaba en la iglesia y estaba tan desesperada que en un momento no sabía qué hacer con su vida y había amenazado como con suicidarse, y ahí yo cuando vi ese mensaje me puse en contacto con ella y bueno, estuve un tiempo tratando de ayudarla, de aconsejarla, de desdramatizar el asunto, y ella, por ejemplo, después, como yo expliqué, ella llegó a tener una novia y bueno, no se vincula más conmigo, yo he querido contactarme con ella, no me responde los mensajes. Pero hoy día ella llegó a ese punto de tener un vínculo con otras chicas, en una relación plena sexual con otras chicas. Pero cuando yo la empecé a tratar, digamos, cuando yo empecé a hablar con ella como amigos, ella estaba en un momento en el cual ella de pronto se acostaba con una chica. Ella tenía necesidad como de estar acostada una noche con otra chica de la iglesia, por ejemplo, en la cama, cosa que sucede mucho, sucede más entre las mujeres que los varones, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, me voy, me quedo contigo, bueno, nos acostamos en la misma cama. Y no hay un vínculo sexual, es solamente dos chiquilinas que se acuestan juntas como amigas. Ahora, en este caso, mi amiga, mi conocida, tenía una tendencia lésbica. Entonces, para ella era un placer estar acostada en la cama con otra chica desde el punto de vista sexual. Pese a que ella no llegaba a hacer nada con la otra chiquilina. Pero solamente la situación a ella le daba cierto nivel de placer y de satisfacción. Entonces uno dice, bueno, pero si lo que la Biblia condena es el acto sexual en sí, mi amiga pecó cuando se acostaba con otra chiquilina y en realidad no pasaba nada entre ellas, o solamente se abrazaban en un momento, o dormidas, no sé, se abrazaban, pero no pasaba nada. No había un beso, no había una caricia, no había ningún tipo de juego erótico, no pasaba nada entre ellas. ¿Es pecado o no es pecado? Bueno, lo que pasa es que vos ves que ella empezó de esa manera y terminó en relaciones absolutamente lésbicas y apartándose de Dios y de la iglesia sin que en realidad nadie la juzgara por eso. Y ya ves, a mí, por ejemplo, no me contestan los mensajes. Entonces, en ese sentido yo te podría decir, bueno, hay que tener mucho cuidado. Yo puedo ser liviano y puedo decirte, mirá, la Biblia condena específicamente esto, entonces todo lo que vos hagas antes de repente no es tan condenable. Pero el problema es que todo lo que vos hagas antes, vos estás quebrando barreras que te pueden llevar un día a eso que la Biblia condena. Entonces hay que tener mucho cuidado con ser liviano con esto, porque además, en el fondo, esa permisividad que a veces uno de pronto está tan desesperada la persona que vos, al abrir esta puerta de permisividad, traes un cierto alivio al corazón de esa persona. Pero de pronto, si después esto la va a llevar a la persona a tener una relación concreta y en definitiva va a agregar más dolor a su vida, de pronto hay que cortar desde el vamos. Y no hay que permitir llegar tan lejos, ¿no? Es un tema muy delicado, como yo dije en la clase pasada. Hay que estar en la piel, en los zapatos de cada quien, en lo que cada persona siente, porque yo desde afuera puedo muy fácilmente juzgar a esas personas, como en este caso a esta muchacha, y me emociona, ¿no? Me toca el tema, me conmueve, porque digo, yo la podría juzgar a ella fácilmente, mirá lo que está haciendo, se está acostando con otras mujeres, pero la chiquilina no lograba, le pasaron cosas en su vida, en su vínculo con los varones, en su niñez, en la familia, que realmente no ayudaron a que a ella le gustaran los varones. Entonces, siempre en la homosexualidad, básicamente, hay tres temas, ¿no? No está científicamente comprobado, no se sabe realmente, por eso digo lo delicado del tema, ¿no? Pero por un lado hay quienes dicen que ya en la formación intrauterina, cuando el feto se está formando en el vientre de la madre, puede haber algún tipo de afecciones genéticas, hormonales, bla, 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 que después influyan en esa tendencia que la persona tiene
hacia la homosexualidad. Y recordemos que el Señor Jesús en los evangelios dicen, hablando de los eunucos, que son aquellos a los que se les extirpaban sus testículos para que estando en el harén con las mujeres del rey no fueran a tener ningún contacto sexual con esas mujeres, ¿no? Jesús dice, hay quienes nacen eunucos y hay quienes son hechos eunucos por los hombres. Es decir, reconociendo que había personas a las cuales, bueno, se tomaba la decisión, en la sociedad se tomaba la decisión de cercenarles sus testículos y entonces los hombres los hacían eunucos. O de pronto, si tú a un niño varón, vos lo abusás en su infancia, lo violás, ¿sí? O si tiene una madre súper sobreprotectora, o una madre que toda la vida quiso tener una nena y lo trata como una nena. Es decir, hay diferentes circunstancias que hacen que los hombres, como dice Jesús, hagan eunucos a otra persona. Es decir, hay gente que llega a ser un eunuco porque la sociedad lo hizo así. Porque la madre, el padre, generalmente no típico, madre sobreprotectora, padre autoritario, figuras que ejercen un abuso sexual del menor cuando este menor es niño, bueno, hacen que la persona termine teniendo una orientación homosexual. Evidentemente, el Señor dice, hay gente que los hombres los hacen eunucos. Y si ese texto que está referido a los eunucos de aquella época, que eran las personas a las cuales se les cercenaban los testículos para que tuvieran acceso a determinados lugares, en los palacios donde había reyes con muchas concubinas, y tenía que haber varones, pero si esos varones eran normales, biológicamente, era un peligro porque podían empezarse a acostar con las concubinas, algo tenían que hacer con los varones que estaban ahí para que no pudieran ejercer su masculinidad. Entonces Jesús lo explica con las palabras y con lo que sucedía en esa época. Pero si yo extiendo el término eunuco y entiendo el término eunuco con todo el alcance que tiene, puedo entender claramente que el Señor Jesús está diciendo, hay personas con una orientación homosexual que son así porque el mundo los hizo así, porque la sociedad los hizo así. Entonces, todo lo que es la crianza, los traumas, los abusos, las malas figuras maternas, las malas figuras paternas, todo eso que influye en digamos, en la construcción sexual de una persona, de la cabeza, de la psiquis de una persona. Pero también el Señor dice que hay quienes nacen eunucos. Entonces ahí yo tengo que entender que el Señor Jesús también me está hablando respecto a la homosexualidad, que a veces hay cosas que nosotros no podemos explicar. Y de pronto tiene que ver con esa cuestión que la ciencia ha descubierto hoy día, que es, bueno, determinada formación intrauterina, cuando el feto está en el vientre de la madre, que después hace que el niño nazca con esta característica, o la niña. Y ni hablar después también lo que pueden ser desequilibrios hormonales, que sería una tercera pata. Ahora, a veces vos tratás de solucionar un desequilibrio hormonal y la persona, de todas maneras, sigue teniendo una tendencia homosexual. Y yo puedo, nosotros en la iglesia muchas veces tenemos la mejor intención de ayudar a las personas, ¿no? Y de decirle, a ver, de echar mano, siendo buena gente y parados en lo que la palabra dice y entendiendo que en realidad no sería el destino de nadie vivir una vida de homosexualidad ni ser homosexual, no sería el diseño original de Dios para ningún ser humano. Y yo lo creo firmemente. No es el diseño de Dios para ningún ser humano. Pero ¿qué pasa? Uno, en ese afán de que la persona sea feliz, uno quiere que la persona se rehabilite, y lo digo entre comillas, entonces de repente te hace sumamente feliz cuando esa persona con tendencia homosexual, si es una muchacha, empieza a tener un novio, o si es un muchacho, empieza a tener una novia. O si la persona está en la lucha, uno dice, bueno, vamos a orar, vamos a ayunar, acá hay un tema espiritual, que hay un tema espiritual. Yo no tengo dudas que hay un tema espiritual atrás. Detrás de todo tema homosexual en general hay un tema espiritual, y un tema espiritual profundo y oscuro atrás. Pero digo, más allá de eso, a veces vos podés orar, ayunar, quebrantar maldiciones generacionales, porque sí también hay maldiciones familiares y generacionales
y esas maldiciones se pasan de generación en generación, porque si es un tema espiritual y si tiene que ver con energías malignas, o para llamarlo como lo llama la Biblia, demonios, ángeles caídos, espíritus inmundos, etc., cuando la persona en esa familia muere, la persona muere. Pero los espíritus que la atormentaron a esa persona y que de pronto no pudieron influirla, no pudieron entrar en ella porque era un cristiano, pero tuvo luchas toda su vida con ese tema, y esto ha sucedido aún con grandes siervos de Dios, como Kathryn Kuhlman, una mujer de Dios tremenda, a través de la cual Dios hacía tremendos milagros de sanidad, y ella reconoce sobre el fin de su vida que toda la vida tuvo una lucha tremenda con el tema de la sexualidad. Fue una lucha tremenda para ella. Entonces, si aún los grandes siervos de Dios tienen luchas con el tema sexual, porque es una de las patas que Satanás usa, las tres grandes patas, ¿no? La parte económica, la gente a la que le gusta el dinero, la parte del poder, del yoísmo, el autoritarismo, yo, en vez de Dios, soy yo en el púlpito, yo mandando, yo teniendo súbditos a mi cargo en la iglesia, el poder, el ego, y lo sexual. Como dicen, ¿no? El triángulo del diablo, ¿no? Tres grandes flancos por donde Satanás siempre va a tratar de entrar en la vida de un siervo de Dios. Lo sexual, el poder o la ambición por el dinero. Entonces, si los grandes siervos de Dios, uno de los flancos débiles que tienen es el tema sexual, vos imaginate cualquier hijo de vecino o cualquier hija de vecina, como decimos comúnmente en Uruguay, ¿no? Una persona común y corriente que va a la iglesia y que no es un siervo de Dios. También puede ser la sexualidad un flanco débil en su vida. Pero de pronto esto viene, a ver, eso que a esta persona la afecta y que muchas veces es un tema espiritual, cuando ese hermano en Cristo se muere el hermano en Cristo, pero esos poderes, ese poder que se movía alrededor de él y que toda la vida le causó problemas, digamos, y luchas, como en el caso de Kathryn Kuhlman, esos bichos, para decirlo de alguna manera, cuando el hermano se muere, esos bichos no mueren con el hermano, porque es un tema espiritual. Entonces, esas entidades espirituales van a ir a buscar otra persona a quien hacerle la vida imposible. ¿Y con quién se van a ir a meter? Evidentemente, se van a ir a meter en primer término con gente de la misma sangre que el hermano que murió. Por eso no es ninguna fantasía el tema de las maldiciones generacionales. Y sucede con el tema sexual, pero sucede con otros temas. Es increíble cómo, por ejemplo, el tema del suicidio es un tema espiritual y es una maldición generacional. Y a veces vos tenés una persona que se suicida en una familia y, oh casualidad, a la siguiente generación volvés a tener a alguien que se suicida y no estaba cercanamente vinculado a ese otro ancestro por línea de sangre, pero, oh casualidad, sucede en la misma familia y en una forma en la que no te hubieras imaginado jamás que esa persona iba a ser afectada por el suicidio. Y después vuelve a suceder en una tercera generación. Entonces, hay maldiciones generacionales, como por ejemplo en el suicidio se puede ver, como por ejemplo se puede ver con determinadas enfermedades que no son solamente un tema de biología. No es solamente que tengo una enfermedad, mi padre tuvo una enfermedad biológica o mi madre y me la transmitieron a mí, no es solamente un tema biológico, a veces hay un tema espiritual, a veces es biológico, a veces es espiritual, a veces es uno o el otro, a veces es las dos cosas, o un conglomerado. Pero digo, también en lo sexual hay maldiciones generacionales que se transmiten. Entonces yo, sabiendo eso, los hermanos crecidos en la fe en la iglesia que saben esto, cuando hay una persona que tiene esta problemática de lo sexual, y no es solamente la homosexualidad, puede ser que la persona no tenga problema con la homosexualidad, pero puede ser que la persona sea absolutamente lascivo. Puede ser que la persona, yo conozco en este momento un caso, una persona que también siempre me está llamando y pidiendo ayuda, es un muchacho que tiene un tema con la sexualidad, con la pornografía, con acostarse con cuanta mujer ve. Ahí hay un problema sexual importante que en el caso de él tiene que ver con algo que pasó en su familia, tiene que ver con puertas que él abrió a lo largo de su vida. Pero digo, no importa, en este caso estamos hablando en el estudio de la homosexualidad, pero digo, trascendiendo el tema de la homosexualidad, cualquier tipo de problema sexual que la persona pueda tener en su vida puede estar vinculada a un tema espiritual. Entonces, uno como hermano crecido en la fe echa mano de todo el arsenal que tiene en la palabra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a orar.
vamos a quebrar maldiciones generacionales, vamos a ayunar, ponete delante de Dios y pedirle a Dios que te revele a través del Espíritu Santo si hubo algo en tu familia, si hay algo en tus ancestros, si hay una puerta que vos en tu vida abriste, si aún como niño o como adolescente te pasó algo, bla, 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 en fin, todo lo que vos me quieras decir. Pero a veces, no por mal, sino por ignorancia, pero a veces nosotros en la iglesia que le queremos solucionar la vida a la persona. Y a veces, de repente, la persona hizo todo lo que está a su alcance. De repente la persona oró, ayunó, quebró maldiciones generacionales, se entregó al Señor, lucha por ir a la iglesia, y aún así no puede evitar la tendencia. Que en este caso estamos hablando de la homosexualidad, puede ser otra cosa, pero digo, en este caso estamos hablando de la homosexualidad. Entonces hay que tener mucho respeto ante estas personas, porque la persona tiene una carga tremenda sobre sus hombros, porque la persona viene a vos y te dice, Pablo, yo sé que me deberían gustar las mujeres, pero no me gustan las mujeres. Me gustan los varones, y oré, ayuné, quebré maldiciones, hice todo lo que estaba a mi alcance. En muchos casos funciona. Y la vida se redirecciona. Es tremendo. Hay un pastor en España divino, el pastor que fue homosexual durante mucho tiempo, ejerció la homosexualidad durante mucho tiempo, hoy en día está felizmente casado con su esposa y sus hijos, es un youtuber. Él hace los videos y él dice, no, ojo, no todo es color de rosas. Y hasta hoy día, casado y con hijos, tiene luchas en la parte sexual. De todas maneras, el testimonio de él, y también es muy interesante porque es un testimonio que he visto fuera de la iglesia, de personas que en un momento practicaron la homosexualidad y que hoy día ejercen una vida heterosexual y que dicen que no hay punto de comparación el placer del vínculo varón-mujer en comparación a lo que era el vínculo varón-varón, en este caso porque yo he escuchado a varones decir eso, no lo he escuchado de mujeres, pero supongo que es igual. Pero en fin, digo, vos imaginate, si este pastor, que ya tiene una vida heterosexual, casado, con hijos, te está diciendo que todavía tiene luchas con ese tema, muchas veces nosotros tenemos que ser muy respetuosos con las personas que llegan a nosotros con esta problemática. Y tenemos que amar, tenemos que acompañar, tenemos que abrazar, no tenemos que juzgar, tenemos que comprender. Y hay una cosa, yo esto después lo pensaba para la conclusión del estudio, pero bueno, si viene ahora, viene ahora. Nosotros también tenemos que saber entender que la vida sexual es muy importante, pero es una arista en la vida de una persona. Una persona no es solamente con quién se acuesta. La vida de una persona no es con quién me voy a la cama. Con quién me voy a la cama es muy importante, es una parte muy importante de mi vida. Y es una parte que hay que cuidar y que hay que atender. Pero también mi vida es la persona que yo soy por fuera del vínculo sexual que pueda tener. Yo soy una persona con un nombre, con una vocación, con un gusto por determinadas cosas en la vida, con un grupo de amigos, con una familia, con un rol o un ministerio en la iglesia. Todo eso me define, todas esas aristas. Entre esas aristas hay una arista que es con quién me acuesto o cómo vivo mi vida sexual. Pero todo en mi vida no pasa por lo que yo soy sexualmente. Entonces, saquémosle la carga a estas personas cuando llegan a nosotros con una tremenda carga en la iglesia. ¿Qué hago con esto que me pasa? ¿Qué hago con esto que me gusta? ¿Qué hago con esto con lo que no sé cómo luchar? Porque yo he escuchado también gente cercana que dice, tuve que un poco dejar esto a un lado porque sentía que me iba a volver loco, me dijeron. Me dijo un chiquilín no hace mucho. Claro, porque la persona se siente culpable, se siente mal, pero hay algo en él, en este caso que era un chico, que como me dijo, chao, a mí no me gustan las mujeres, me atraen los varones. Y la persona está luchando con ese tema. Entonces, ojo, porque el propio Señor Jesucristo dice, hay quienes los hombres los hacen eunucos, pero hay quienes nacen eunucos. Entonces, yo de ninguna manera puedo entender que, a ver, Dios no es un Dios cruel, entonces tampoco Dios te crearía con esta tendencia, si esta tendencia fuera natural y fuera deseable por Dios, para después decirte en la Biblia que no te podés vincular con personas de tu mismo sexo. Entonces, definitivamente es algo que no está bien, es algo que le busquemos la vuelta por donde se la busquemos, no está bien, no cierra,
no cierra, no debería de ser, pero hay que tener misericordia. Y hay que no ser soberbios ni arrogantes en nuestro trato con estas personas. Sacándolo de este tema, porque a veces en la iglesia esto pasa en otros temas, cuando yo me congregué en una congregación judío-mesiánica, el rabino, que es una persona despegada, con un nivel de cultura, con una clase, una persona que puede hablar en las Naciones Unidas, un deleite, el rabino Jorge Goldstein, ¿no? Escucharlo a él desde la Argentina, es un argentino. Y me acuerdo, bueno, él tiene un problema de diabetes, que entre paréntesis viene generacionalmente en su familia el tema de la diabetes, y por lo tanto ya con problemas cardíacos. Y una vez me acuerdo, una persona de la congregación le dijo, ¿pero usted, rabino, oró para que el Señor lo sane? Yo quería que me tragara la tierra. Yo decía, qué persona tan ignorante, qué hermanito o hermanita tan ignorante, por favor, era una hermana. Qué hermanita tan ignorante, ¿cómo le va a estar diciendo a este hombre de Dios, usted oró para ser sanado de la diabetes? ¿Usted oró para ser sanado del corazón? Por supuesto, hermano, hermana, que oró para ser sanado de la diabetes o del problema cardíaco. ¿Cuántas veces habrá orado? ¿Cuántas veces habrá ayunado el rabino para que ese tema se le solucionara? Pero bueno, a veces hay veces que Dios no responde. Como en el apóstol Pablo, ¿no? Le pidió 3 veces por algo que algunos especulan era una especie de ceguera que el apóstol Pablo tenía, y el apóstol Pablo dice, yo oré 3 veces hasta que Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces a veces nosotros, claro, esta hermana no tenía una mala intención, ella quería lo mejor para el rabino, quería que el rabino no tuviera más diabetes y no tuviera más problema cardíaco. Pero bueno, no es así, no es a la fuerza, no es a los ponchazos, como decimos en Uruguay, ¿no? Yo tengo 53 años, cumplo 54 ahora el 12 de julio, y yo nunca tuve novia. Yo nunca conviví con nadie, ¿no? Y me acuerdo que, por ejemplo, hace muchos años, una chica muy bien y muy preciosa, a la que la vida le rodó muy bien, y se enganchó con un chiquilín precioso de Miami, a mí en algún momento yo dije, ay, qué linda, me hubiera gustado para mí. Pero bueno, ella me quería para una prima de ella que a mí no me gustaba. Entonces, esta chiquilina, que la vida le rodó muy bien y que se casó felizmente con un novio precioso, está viviendo en Miami, tiene un nene, una nena, son la familia de la revista Hola o de la revista Gente, ¿no? Son tapa de portada de revista porque son preciosos, es la familia modelo, todo bien. Van a la iglesia, todo perfecto. Pero esta chiquilina, cuando era una adolescente, tendría 18 años, me dijo, Pablo, ¿vos oraste para que Dios te dé una novia? Y yo en ese momento, viste, pensando, ay, bombona. Bombón de chocolate, ¿no? Bueno, bombona es una forma de decir acá en Uruguay, diciendo, ay, por favor, corazón, mi sol, mi cielo. No se lo dije, pero digo, me callé la boca. Obvio, toda la vida oré por una novia. Y he llorado y he clamado y sin embargo yo tuve, 4 veces y 4 veces me enamoré y 4 veces me rechazaron. Y digo, ese es otro tema, ¿no? Bueno, cómo uno va asumiendo los no de Dios, pero evidentemente la gente ante eso empieza a decir, bueno, ¿y por qué será? Pero vos oraste, pero vos sos demasiado pretencioso. No, lo que pasa que vos esto, lo que pasa que vos lo otro. Y la gente porque me quiere ver feliz y le gustaría que yo estuviera casado y con hijos. Pero bueno, no se dio. Y a esta altura yo ya no creo que se dé, aunque leí esta semana que Al Pacino, el actor con 83 años, está esperando su 4.º hijo. Entonces yo dije, bueno, me quedan 30 años. Tengo 30 años para tener mi primer hijo, ¿no? Al Pacino a los 83 está teniendo su primer hijo, su 4.º hijo. Entonces digo, pero a ver, no es nuestro rol tampoco enojarnos con los hermanos de la iglesia que tienen esa intención de ayudarnos, pero no nos ayudan. Cuando una persona tiene un tema, está bien en un momento, es decir, vos oraste, ayunaste, trataste de hacer, pero digo, a ver, si una persona está soltera, si una persona no tuvo hijos, si una persona tiene una enfermedad como la diabetes o un problema cardíaco, si una persona tiene una lucha en un área sexual como la homosexualidad o la promiscuidad, a veces no ayuda que vos pienses que la persona tiene ese problema porque la persona no oró lo suficiente o no ayunó lo suficiente o no quebró toda la maldición generacional que tenía que quebrar. A veces Dios permite determinadas situaciones. Entonces hay que tener humildad en la forma en la que nosotros abordamos el tema, ¿no? También quiero decir
que no se trata de ser pacatos, volviendo específicamente al tema de la homosexualidad, porque a veces también, no quieren a los homosexuales en la iglesia, o el cristianismo históricamente no ha querido a los homosexuales, porque la iglesia ve el sexo como algo malo. Nada más lejos de lo que dice la palabra de Dios. A veces los hombres se equivocan en la iglesia. Y te voy a decir que tanto el judaísmo como el cristianismo históricamente en algún momento se vieron permeados por filosofías griegas, que son las que precisamente consideran a lo sexual como algo impuro. Porque dentro de las filosofías griegas había filosofías que decían: viva, viva, celebremos el placer y solamente dediquémonos al placer y vivamos la vida, el placer de la comida, el placer de lo sexual, ¿no? El placer de pasarla bien. Pero había otras filosofías griegas que decían que todo lo terrenal, todo lo material era despreciable, y por lo tanto la comida era despreciable, el cuerpo era despreciable, y por lo tanto la genitalidad era despreciable. Entonces, lo espiritual, lo que no era carnal, lo que no era del cuerpo, tenía otro estatus. Lo espiritual, las cosas espirituales tienen un estatus, o lo almático, por encima de lo corporal. Esas filosofías griegas permearon dentro de la iglesia al afectar a determinados pensadores en el judaísmo y en el cristianismo, como por ejemplo San Agustín, que es un despegado y un grande, San Agustín, en el catolicismo, uno de los padres de la iglesia, pero San Agustín tenía cosas que no eran bíblicas y que estaba afectado por filosofías griegas. ¿Sí? Entonces, la Biblia en sí no es pacata en cuanto a cómo encara el tema sexual. ¿Sí? Que determinadas filosofías griegas hayan afectado a pastores, sacerdotes, rabinos a lo largo de la historia judio-cristiana, de la cultura judio-cristiana, es otra cosa. Pero la Biblia toca el tema del sexo, te diría yo, de manera descarnada. Por lo tanto, tampoco cabe aquello de decir, no, lo que pasa es que los escritores bíblicos, que fueron todos varones, eran personas que volcaban su frustración sexual en la Biblia. No, eso está equivocado. Eso es faltar a la verdad, porque la Biblia es muy, muy sana en cuanto al tema de lo sexual. No me quiero ir de las notas porque tengo cosas importantes escritas en las notas, entonces ahora digo esto, continúo con esta línea de pensamiento, pero digo, como cristianos tenemos fe que esto es palabra de Dios y es el consejo de un padre amoroso que lo que quiere es que te vaya bien en la vida, a vos como hijo o como hija. Ejemplo del padre que no le dará solo caramelos a su hijo, aunque caramelos sea lo único que el niño quiera. Entonces, que la Biblia te diga no hagas esto, no es porque la Biblia sea pacata en lo sexual. No, es porque si mi hijo viene a mí y me dice, papá, quiero caramelos, y yo digo, mirá, no te puedo dar caramelos porque no te va a hacer bien, tenés que alimentarte, porque si solo comes caramelos, amén de que se te van a cariar todos los dientes, que sería lo de menos, te vas a enfermar y te vas a morir, porque necesitas otro tipo de alimento. Bueno, si Dios te dice, no vayas por este camino, no es porque Dios sea malo, ni pacato, ni religioso, ni porque quiera tu destrucción. Te está diciendo, no comas caramelo, come comida que te alimente, porque si no, te vas a morir. Entonces, desde esa concepción uno tiene que entender a la Biblia, ¿sí? Y no podemos desconocer, por lo tanto, lo que la palabra dice, porque a mí lo que más me enoja no es tanto muchas veces la postura de quienes no creen en la Biblia y por lo tanto no la respetan, sino la postura de aquellos judíos o cristianos que, queriendo congraciarse con el discurso hegemónico de turno, quieren torcer lo que la Biblia dice o hacer que diga cualquier cosa para ajustarse. No, la Biblia lo que dice lo dice y lo que no dice no lo dice. Y cuando la Biblia dice algo, más vale que le pongas atención, porque Dios no se equivoca. Y muchas veces en la arqueología ha pasado que la Biblia decía algo y los arqueólogos se burlaban hasta que descubren restos arqueológicos que confirman lo que dice la palabra. Lo mismo hasta con las leyes sanitarias, ¿no?, del Antiguo Testamento, cuando se prohibía comer cerdo. En el judaísmo se prohíbe comer cerdo y evidentemente el cerdo como animal es un animal que tiene un montón de parásitos y cuestiones que si vos comés esa carne y esa carne no está tratada, te agarrás cualquier infección y te morís.
Entonces, gloria a Dios, porque Dios tenía la sabiduría para decirle a su pueblo, no coman carne de cerdo, por ejemplo, ¿no? El Señor en el Antiguo Testamento mandaba que el desecho del cuerpo humano, cuando uno va al baño, que eso se enterrara en tierra. Te puedo decir que esa es la mejor forma de lidiar con los desechos humanos. ¿Sabés lo que hace hoy día el ser humano en muchos casos? Lo trabaja de esa manera, lo transforma, lo recicla y hasta se puede usar como agua para riego, etc. Pero en otros lugares, con los desechos humanos, ¿sabés lo que se hace? Se mandan al océano. Y no es lo mejor, porque terminás contaminando los océanos. Es decir, que la Biblia tenía razón cuando decía hay que enterrarlo, no tirarlo al agua. En fin, tantas cosas, ¿no? Pero a veces el ser humano se cree más vivo que Dios, entonces vamos a tirar los desechos humanos al lago que tenemos en la ciudad o al río que tenemos en la ciudad porque es enorme y después en unos años ese río o ese lago tiene un agua que es intomable, que está corrupta, que hay que aplicarle 50.000 procesos para purificarla, en fin. Entonces, cuando la Biblia dice algo, vamos a ponerle atención. Porque la Biblia no se equivoca. En todo caso, yo puedo no tener los elementos todavía para entender lo que la Biblia está diciendo, pero la palabra de Dios no se equivoca. Entonces, respeto con lo que la Biblia dice y a no torcer los textos bíblicos al punto de querer hacer que el texto bíblico cuadre con el discurso hegemónico de turno. No, si la Biblia dice no a un tipo de relación, es no. Y por algo lo dice, ¿sí? Muy bien. Ahora, porque esto pasa en algunas corrientes del judaísmo hoy día y en algunas corrientes del protestantismo. No pasa en la Iglesia Católica todavía y no pasa en la Iglesia Ortodoxa. ¿Sí? En la Iglesia Católica ahora está pasando con el tema del sínodo alemán, que lo voy a hablar después, pero es histórico. En este punto, en el punto moral, en el punto de lo sexual, jamás había pasado en la Iglesia Católica lo que está pasando hoy día. Pero en el judaísmo y en el protestantismo sí, ya hay determinadas corrientes que tuercen lo que la Biblia dice para llevar agua para su molino y acomodarse al discurso hegemónico de turno. Bueno, yo creo que eso es manipular la Biblia, está mal. Y revela una profunda ignorancia y una falta de respeto y de temor de Dios, un no tener un vínculo con Dios y no entender a Dios. Realmente para mí es inadmisible. Pero bueno, volviendo al tema de la sexualidad y que la Biblia no es pacata con el tema de la sexualidad, porque todo esto lo tengo que explicar y decir y hablar antes de llegar a los versículos que hablan de la homosexualidad, para que la gente entienda, porque la gente juzga y la gente se mofa y la gente se burla y de repente nunca se tomaron el trabajo de agarrar la Biblia para ver lo que la Biblia dice o de lo que la Biblia habla. Entonces, te quiero decir que, por ejemplo, con el tema sexual la Biblia es muy abierta. Por ejemplo, Cam, uno de los hijos de Noé, ve la desnudez de su padre. Que ver la desnudez de su padre Noé no solamente tiene que ver con ver que el padre se había emborrachado y había quedado dormido en una carpa desnudo. Mirá qué bárbaro. Noé, el hombre justo que hace el arca y todo lo demás, la Biblia después te lo pinta. Se plantó una viña, se tomó el vino, se emborrachó y quedó dormidito desnudo en el medio de su carpa. Mirá qué prurito tiene la Biblia, mirá qué pacata que es la Biblia. ¡Ay, qué miedo que tiene la Biblia de decir las cosas como son! Noé, un héroe de la fe, el que hizo el arca y salvó al mundo de la destrucción total, del mundo conocido al menos, ¿no? Bueno, la Biblia te dice, se emborrachó y se durmió en el centro de su carpa, era un ser humano como cualquier otro. Y uno de sus 3 hijos vio su desnudez, pero ese texto, vio su desnudez, no es solamente que lo vio literalmente desnudo porque se había emborrachado, sino que puede estar queriendo decir que Cam tuvo un vínculo sexual con su propia madre. Y por eso Noé después maldice a ese hijo. Entonces, mirá qué prurito que tiene la Biblia con el tema del sexo. Ningún prurito. La Biblia te habla las cosas como son. Después, por ejemplo, en el caso de Abraham, el padre de la fe, la Biblia dice claramente, Abraham mintió porque estaba casado con Sara, que era hermosa, y ante Faraón en una ocasión y ante el rey Abimelech en otra ocasión, Abraham miente y dice, es mi hermana, porque si digo que es mi esposa me van a matar para acostarse con ella. ¿El padre de la fe mintió? Sí, el padre de la fe mintió. La Biblia no tiene ningún problema en decir esto. El sobrino de Abraham, Lot, que es rescatado de la ciudad de Sodoma, uno de cuyos pecados era el pecado sexual,
Las hijas de Lot, dice que se acuestan con su padre porque no había otro hombre con quien acostarse en la cueva, en el lugar donde vivían, y dan a luz a hijos, a los amonitas y los moabitas, que a futuro van a ser pueblos en Medio Oriente que se van a levantar contra Israel, ¿no? Pero mirá qué prurito la Biblia para lo sexual. Te dice abiertamente, las hijas de Lot se acostaron con su padre para darle hijos. Corrido el tiempo, tenemos a Jacob, el nieto de Abraham, el patriarca de Israel, padre de las 12 tribus de Israel. Y de Jacob te dice un montón de cosas que hizo en su vida. Era bandido Jacob. Después, por ejemplo, uno de los hijos de Jacob, Judá, nada más y nada menos por quién va a venir el rey David, y luego la Virgen María, y luego nuestro Señor Jesucristo. De Judá, la Biblia te dice que tenía 2 hijos, casa un hijo con Tamar, ese hijo se muere, otro hijo más, que se llamaba Onán, se junta con Tamar, pero no le quería levantar descendencia a su hermano, por lo tanto, en un determinado momento del vínculo sexual, hacía algo, Onán, para que Tamar no quedara embarazada. Bueno, Onán también se muere, y después Judá tenía otro hijo más, y la costumbre de la época era, bueno, ahora mi tercer hijo se va a acostar contigo, Tamar, va a ser tu esposo. Pero era muy chico, había que esperar que el chiquilín creciera. Entonces Tamar, ni corta ni perezosa, dijo, yo no voy a esperar a que el chiquilín se crezca porque ya que capaz que ni hijos puedo tener. Entonces Tamar se atavió como una prostituta, se puso a la entrada del pueblo, se ve que era muy bonita además, y Judá viene a entrar al pueblo y tiene ganas de tener un vínculo sexual y se acuesta con una prostituta que estaba a la entrada del pueblo. Y la prostituta era Tamar, su nuera, y él no se dio cuenta que se estaba acostando con su nuera. Es una historia muy interesante en la Biblia, ¿no? Después, Tamar aparece embarazada y Judá dice, bueno, esta mujer debería ser muerta porque le dicen, ¿no? Mirá tu nuera, con alguien se acostó que quedó embarazada, no esperó a tu tercer hijo. Bueno, entonces tendría que morir. Pero ¿qué pasa? Tamar, flor de viva, porque también es otro tema que hay en la Biblia muy interesante, las mujeres son puestas al mismo nivel que los varones, y hay unas mujeres desopilantes en la Biblia, unas historias tremendas, maravillosas, de muchas mujeres muy inteligentes, muy sagaces. Tamar, cuando se había acostado con Judá, le dice, sin que él supiera que era su nuera, y pensando que se estaba acostando con una prostituta del pueblo, déjame tu báculo, ¿no? Tu bastón y tu cinto. Bueno, él se lo deja en prenda, ¿no? Hasta que después le iba a mandar una oveja y no sé qué cosa de regalo por haberse acostado con ella. Bueno, cuando la van a justiciar a Tamar porque está embarazada, Tamar le manda el cinto y el bastón a Judá y le dice, el hombre que es el dueño de este cinto y de este bastón es de quien yo estoy embarazada. ¡Opa! Entonces ahí Judá dice, no la puedo matar, porque el niño que lleva en su vientre es mi hijo. Y de ahí va a venir Fares, va a venir un ascendiente de, creo que es Fares, tengo que chequearlo, del rey David y después de María la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia te lo dice abiertamente. La Biblia podría no contar esta historia. Estamos hablando de la línea real, la línea de Judá. La Biblia podría guardarse una historia tan sórdida y sin embargo te la dice descarnadamente y es una historia que habla de pecado sexual. Y no hay problema porque la sexualidad es parte del ser humano y no hay que tampoco horrorizarse por los pecados sexuales. Como alguien decía, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno. Alguien famoso en el teatro, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno. A ver, tranquilos, basta de horrorizarnos con el tema de la sexualidad, porque eso también es una cosa heredada de las filosofías griegas en Occidente. La cultura de Oriente es mucho más abierta, es mucho más sensual, es mucho más natural con el tema de la sexualidad. Moisés no entra en la tierra prometida porque desobedeció. Rahab era una prostituta y se une a la línea real al volverse una mujer de fe y albergar a los espías en la toma de Jericó. Ruth era una moabita, descendiente precisamente de aquel vínculo incestuoso entre las hijas de Lot con su padre, y Ruth, siendo una moabita, se convierte en ancestro por línea directa de nuestro Señor Jesús, del rey David, de María la madre de Jesús y de Jesús, por haberse convertido a Jesucristo, pero era una moabita.
¿La Biblia no podría haber ocultado el hecho de que Ruth era de un pueblo maldito? No, no lo ocultó. La Biblia no oculta nada. La Biblia es muy natural al plantear las cosas como las plantea, cosas que no hacemos los seres humanos. Los seres humanos, con los políticos, con los héroes nacionales que hicieron a nuestras naciones, les hacemos estatuas y los construimos como unos personajes que eran absolutamente impolutos. Bueno, la Biblia no. La Biblia siempre te demuestra que todos los seres humanos, con todos sus defectos y virtudes, del rey David, el gran rey de Israel, te lo desnuda en gestos gloriosos que lo acercan mucho a la cabeza de Dios, pero también te lo pinta con sus más oscuras circunstancias y su parte más oscura y más de mala persona, digamos, ¿no? Y era el rey de Israel. El único que se salva a todo esto en toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Porque evidentemente era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y en él sí no hubo pecado. Pero después la Biblia no tiene ningún empacho en decirte las cosas como son. La propia Virgen María pone la palabra inspirada por Dios, un cántico en labios de María que dice: mi corazón se regocija en Dios mi Salvador. La propia Virgen María reconoce su pecado y su necesidad de ser salvada por Dios, ¿sí? Entonces, a ver, tranquilidad con este tema. La Biblia no es pacata, la Biblia con el tema sexual habla por lo claro. Y te voy a dar el ejemplo también del Cantar de los Cantares, que en hebreo se dice Shir Hashirim. El Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento, que es la historia de amor entre Salomón y una de sus amantes, la Sunamita. El Cantar de los Cantares, te voy a decir que Flores Colombino, uno de los sexólogos de mayor renombre en el Uruguay, decía, Flores Colombino, que el Cantar de los Cantares es el manual de sexología por excelencia. No hay manual de sexología como el Cantar de los Cantares. Cuando vos lees el Cantar de los Cantares, que evidentemente tiene una profundidad y es un texto sagrado, porque esa relación de Salomón con su amante la Sunamita nos está hablando de la relación de Dios y su pueblo, la relación de Dios y la Iglesia, y es glorioso. Es un libro de una profundidad bíblica, de una profundidad teológica. Es para morirse, pero también hay una relación literal entre un varón y una mujer, y es una relación con unas descripciones de un erotismo que te quedas así, es decir, ay, 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 ¿entendés? El vínculo sexual entre Salomón y la Sunamita. Y también es legítimo leer el Cantar de los Cantares desde el punto de vista literal, desde el punto de vista de la relación erótica entre un varón y una mujer. Lo cual echa por tierra todo esto de que el sexo es malo, tenemos relaciones sexuales apenas para reproducirnos, pero no me toques, no me acaricies, no me beses, nos ponemos una túnica con un agujerito para que nuestros cuerpos tengan el mínimo contacto posible. ¡Socorro! Todo eso son filosofías griegas que se metieron en la Iglesia Católica, que se metieron en el judaísmo. No es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que dice el judaísmo. El judaísmo es una religión integral, donde también somos de carne y hueso. Gloria a Dios por la carne y por el hueso. Porque por algo también el cristiano tiene la gloriosa esperanza de la resurrección del cuerpo. Este cuerpo de carne y hueso va a resucitar. Obviamente que va a ser un cuerpo glorificado, pero es este ADN corrompido va a resucitar en incorrupción, revestido de gloria, pero es un cuerpo glorificado. Entonces el cuerpo es muy importante para la tradición judeocristiana. Si te hicieron creer que el cuerpo era menos que el espíritu y el alma, te hicieron creer una mentira. Porque esto también tiene que ver con la imagen de Dios, porque no podemos olvidar que Jesús se encarnó. Entonces, gloria a Dios por el cuerpo que tenemos, que además es el vehículo que tenemos para conocer a Dios, para acercarnos a Dios, para estar con Dios. Porque el cerebro, la materia gris, es lo que nos pone en esa sintonía con Dios. Entonces digo, socorro. Y por eso también la clase pasada yo estaba como enojado contra la andanada de disparates que muchas veces se dicen contra la Iglesia. Por favor, dejen de ser tan ignorantes. Vayan a leer la Biblia, señores.
todos los que no están en la iglesia, todos los que critican la iglesia, todos los que critican la Biblia, agarren una Biblia que no muerde y léanla. Y después vengan a hablarme en contra de la palabra de Dios. Porque al fin y al cabo, sí, obvio que me tengo que enojar, porque la ignorancia me enoja. Y lo que me enoja es que a nosotros, a los cristianos, no se nos da derecho de estar en la oficialidad, en los medios, en los canales de televisión abierta, en los medios de prensa masivos, para decir las verdades de la Biblia. Entonces, vos decís, y la gente termina creyéndose una mentira. La gente termina viviendo una ignorancia. El que quiere, porque hay muchas versiones que podés leer de la Biblia, hay mucha Biblia impresa y en internet que podés leer para desasnarte, ¿no? Entonces, bueno, vaya por el Cantar de los Cantares y este glorioso libro. Se nos ha ido la hora, estoy viendo que empezamos 20:05 para los que lo están viendo en vivo y son las 21:05 en este momento. Entonces termino diciendo esto por hoy. Atendiendo a que Dios es Padre, nuestra lectura de la palabra de Dios es: Él quiere mi bien, Él quiere lo mejor para mí. Si Él me dice, por acá no, no es porque sea pacato o reprimido o porque me quiera ver sufrir. No, es todo lo contrario. Ahora, eso significa que si vivo mi vida alejado de esa voluntad del Padre, ¿mi vida será un desastre? No necesariamente, no en todos los ámbitos. Porque quizá tu opción sea, y en ese punto vivir a tu modo, lejos de lo que Dios manda y me diga yo soy feliz, no me va a ir mal. A ver, una persona puede decirme, bueno, yo voy a vivir no necesariamente lejos de Dios, pero en lo sexual, como yo siento una atracción por mi mismo sexo, aunque la Biblia diga lo contrario, yo voy a vivir mi vida de manera homosexual. ¿Eso significa que tu vida va a ser un desastre? No, de repente en lo profesional te vas a desarrollar, económicamente te va a ir bien, la sociedad te va a querer, vas a tener una linda familia, vas a tener buenos vínculos, en el mejor de los casos. Pero, acá hay dos cosas. Yo le voy a preguntar a esa persona homosexual si realmente es feliz. De repente tenés una profesión muy buena, de repente vocacionalmente te realizaste en la vida, de repente económicamente estás en una superposición, tenés amigos, tenés vínculos, sos querido por los vecinos, no sé. Pero más allá de todo eso, ¿sos feliz? Porque yo he escuchado el testimonio de muchas personas que después de convertirse y de cambiar de estilo de vida dicen, de la boca para afuera yo decía que era feliz, pero muy en mi interior yo no era feliz. Yo en realidad había algo que no me cerraba. Esto lo vamos a retomar la clase que viene porque es muy interesante. Y punto número 2, hay algo en lo que no me podés ganar, por así decirlo, a mí como cristiano en lo que te voy a plantear ahora. Vos no tenés forma de saber cómo sería tu vida hoy o cómo habría sido tu vida si hubieras vivido conforme a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios, en ese ámbito en tu vida. Estoy hablando específicamente del ámbito sexual. Porque si vos viviste en disconformidad a lo que dice la palabra de Dios en lo sexual, vos me podés decir que vos sos feliz. Pero yo te digo, ¿y cómo hubiera sido tu vida si no la hubieras vivido así? No tenés la respuesta para eso. No la podés tener porque no lo vas a saber nunca. Porque vos elegiste vivir lejos de lo que dice la palabra de Dios. Y de pronto vos te creés que esto es la felicidad. Pero vos nunca vas a saber cómo hubiera sido tu vida si la hubieras vivido de acuerdo a esta palabra. Por el contrario, muchas personas que vivieron su vida como quisieron, en contraposición a la palabra en lo sexual, y un día se arrepintieron y vinieron a la palabra, dicen que hoy día son más felices de lo que eran antes. Con este pensamiento me despido porque esto da para profundizar de vuelta en esto en la clase que viene y de acá seguir avanzando en el tema. Te mando un beso muy grande. Gracias, Esteban, por estar ahí siempre. Los quiero mucho y nos veremos la semana que viene.